Bueno, pues otros asuntos también importantes, el volcán Etna, ¿no? Ha estado en una erupción bastante impactante, la verdad. Este volcán, pues, por sus características, tiene estas erupciones más o menos seguidas, ¿no? Ay, aparte son impresionantes. Impresionantes. Este video lo tomaba Massimiano Salfi y lo publicaba en Twitter, donde se alcanza a ver, pues, vean ustedes, impresionante todo el movimiento que hace. Es un volcán que, como saben, pues lanza a cientos de metros rocas, lava, pero aseguran que el riesgo para la población es mínimo. De hecho, pues incluso se hacen en guías a ciertos puntos donde no hay riesgo para que vean la actividad volcánica. Un tema muy interesante, pero es que pues sí, depende mucho de las características del volcán. Es como ciertos volcanes de allá de Islandia, que sí, pues puedes tú ir a ver, puedes ir a ver en plena erupción de forma segura. El problema es cuando pues tiene posibilidades de explotar, ¿no? Cuando tiene posibilidades de que el material piroclástico avance hacia ciertos lugares, pues obviamente ahí sí hay peligros más importantes. Mira, ese momento está impresionante, pero bueno, es pues un tema que sucedió hoy, 21 de mayo, una erupción fuerte, una erupción importante en pues un mayo súper activo en tema volcánico como no habíamos tenido yo creo que en años, ¿no? Ha estado así, muy tremendo esto, pero bueno, no hay riesgos para la población, tampoco se ha tenido mucho problema en el tema de aviación, aunque sí han estado calculando hacia dónde se están dando las cenizas y ya hay algunos vuelos suspendidos en algunos puntos. Sí, bueno, las autoridades han informado de la suspensión de vuelos en el aeropuerto internacional de Catania, en la isla de Sicilia, debido a la presencia de cenizas en suspensión, que son procedentes obviamente del volcán Etna, por el aumento de actividad. Que ese es un aeropuerto pues más o menos chico. Pero imagino que con mucha actividad para verlo. Digo, pero no, es que no ha habido otras ocasiones en las que el Etna paraliza parte de Europa. O sea, no nomás Italia, sino que paraliza parte de Europa. Ya ha sucedido y ahorita pues está, digamos que nomás en su zona cercana, ¿no? Es donde está dándose el problema, que normalmente no es que haya un riesgo muy fuerte, sino que tienes que pues limpiar las pistas, limpiar los aviones, las turbinas, todo esto para que no vaya a tener ceniza a la hora de aterrizar o a la hora de despegar y todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a otro tema. Ahorita vamos al Popocatépetl otra vez, pero vamos a otro asunto también importante. Bueno, hay asuntos también que tenemos rato de no platicar, pero que están dándose movimientos importantes en el Bitcoin, en el que aseguran, pues ahorita los cálculos que hacen es que deberían de estar valiendo aproximadamente unos $40,000, pero hay como mucha incertidumbre en lo general, ¿no? En los comercios internacionales, en los bancos de aquí y allá. Entonces, como que está todo retenido, como que no hay mucho movimiento. Mucha gente ahorita está comprando USTD o BUSD. ¿Qué significa esto? Que mucha gente estaría a punto de hacer algún tipo de compra pues de cripto, ¿no? Como que están esperando hacer compras. Según lo que se ha dicho, el precio del Bitcoin debería estar valiendo unos $40,000 en este momento. Sergio Fernández Bermejo analizó este precio y lo que está pasando en el sistema bancario y temas vinculados con las CBDCs. Entre otros, también participaron Gonzalo Cañete, fundador del blog Brújula de Mercados, Sergio Fernández, CEO de White Trader, y Jesús Colmer, fundador de Visual Crypto, que habrían estado pues analizando que el valor del BTC podría ser mayor, pero todavía va a seguir cayendo. O sea, paradójicamente ven que debería estar arriba, pero tiene que caer hasta los 25,000 aproximadamente. O sea, va a haber una caída en todos estos revoltijos que hay ahorita de los bancos, de la deuda de Estados Unidos, todo este rollo va a traer el precio contenido hasta los 25,000 para que después de ahí se piense que vaya rumbo a los 40,000. Veremos si eso es así. Según estos analistas, aquí lo estaremos viendo si va para arriba, si va para abajo, pero eso es lo que se cree va a suceder para los próximos días. Vamos a otro asunto, a otro tema importante. Bueno, en Sudán siguen las cosas tensas. De hecho, se ha llegado a un acuerdo, una nueva tregua después de múltiples intentos, pero pues la verdad es que estas treguas entre ambos lados pues son en palabras, ¿no? Porque siguen continuando pues las agresiones. De acuerdo a un acuerdo entre el gobierno sudanés y las fuerzas paramilitares en conflicto auspiciadas por Estados Unidos y Arabia Saudita, entraron en rigor el lunes 22 de mayo. Entra la tregua, un intento por desescalar los combates que ya han entrado en su sexta semana.
ya tenemos un mes y cachito, mes y medio, y que han dejado a más de 1.1 millón de desplazados internos y refugiados. Esta nueva firma del alto al fuego en Sudán, este nuevo intento por desacelerar las cosas, y dicen, hablé esta mañana con el general sudanés Abdel Fattah al-Burhan sobre las conversaciones en curso para alcanzar un alto a fuego efectivo a corto plazo. Expresó en Twitter el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, la tregua entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, o FAR, busca facilitar la asistencia humanitaria y restaurar, dijo el secretario estadounidense, los servicios esenciales que el pueblo sudanés necesita desesperadamente. Blinken, a través de su portavoz, también pidió al general al-Burhan flexibilidad y liderazgo para alcanzar esta paz. Ahí está el tema. Sudán seguirá siendo una zona de bronca todavía un buen rato. La verdad es que no veo cómo se vaya. No, son de esas partes, y además, o sea, no hay tanto interés, no es igual que con Haití. O sea, al menos ahí se ve más interés que en Haití. Que Haití sí, pero sí, o sea, son lugares donde no es como que tanta la intención, la importancia para Estados Unidos, ¿verdad? No para el mundo. Sí, pues sí, yo digo, igual para el mundo, o sea, pues qué tal, o sea, ¿no? Pues sí, igual sí. O sea, digo, lo que están peleando ahorita, y por qué se ha metido Estados Unidos y por qué se ha metido Rusia, porque es uno de los países que había sido como, pues, o ha sido peleado últimamente por estos dos potencias, y Estados Unidos trae una nueva política en África que quiere reconquistarla otra vez, ¿no? Y China y pues Rusia un poquito, pero sobre todo China trae una delantera. Europa pues también trae otro proyecto ahí de hacer lazos comerciales con África, ¿no? Pero pues sí, todo es muy lento. Y yo creo que con Sudán ni se van a meter, dicen, no, ¿para qué? O sea, ¿no? Pues si no tienen un interés ahí, no. Sí, bueno. Y el grupo Wagner pues controla las minas de oro, entonces, o varias minas de oro de los que tienen en la parte sur, entonces pues también ya hay intereses ahí de ese grupo, y pues por ende también de Rusia. Entonces bueno, vamos a otro asunto importante. Fíjense que cambiando de tema, hay una serie de comentarios que se han estado haciendo del Popocatépetl, y que pues aquí por lo menos yo no he visto. De que pasó al semáforo rojo. Sí, de que pasó el semáforo rojo. Decían incluso comentarios que pasó el semáforo naranja, y yo pues, sí, no existe. O sea, sí, de repente confunden a lo mejor el naranja con rojo, pero sí es verdad que he visto muchos comentarios de que o ya deberíamos estar o ya estamos en semáforo rojo. Sobre todo me llama la atención, varios blogs decían que ya estamos en semáforo rojo. Algunos ya actualizaron la información, y pues por lo menos hasta ahorita yo no he visto que cambie. Yo chequé las fuentes del gobierno, y no dicen nada de ningún semáforo rojo. Ahora, ¿que debería cambiar? Pues bueno, esa es una opinión. Eso a lo mejor puede ser que tengan razón. Sí, está de hecho tendencia rojo fase 1, sí, pero es una opinión. Sí, es como una opinión que probablemente, pues sí, o sea, es que tú dices, ya tiene casi todas las características, pero sí falta una. Material piroclástico llegando a comunidades, eso no está sucediendo. Yo lo que siento es que esta fase amarilla, fase 2, es la máxima previa a algo fuerte, ¿verdad? Que esperemos no suceda, pero es la previa a, de verdad, o sea, al final cuando pasa un semáforo y pasa en amarillo, ¿qué significa? Pues agua, ¿verdad? O sea, es pasar con mucho cuidado, con precaución. Aquí tenemos 3 niveles de amarillo y estamos en el último, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué significa? Que nos acostumbramos demasiado al amarillo fase 2, que ya amarillo nos suena como que no es nada, no pasa nada. Pues es lo malo, porque nos acostumbramos a eso. Y pues sí es importante tener en cuenta esto. Esperemos que no pase nada, pero sí es algo que ahorita debería de ponérsele muchísima atención. Vamos a ver qué surge en las redes. Es tendencia lo de, como tú dices, lo de semáforo rojo, ¿no? Rojo fase 1. Fase 1, así lo tienen en todas las redes, y han estado publicando pues qué significa, ¿no? La fase del F1, ¿no? O del rojo F1, pero pues de momento, insisto, no ha cambiado, ¿no? Ahí está el tema. Tenemos casi estamos ya en la fase 3, pero todavía no. Y el
en el rojo. Ajá, exactamente. Porque estamos en la fase 3. De la fase 3, sí, de amarillo fase 3, por eso digo, Sí. o sea, y vamos así como que a puntito. Fíjense que una de las cosas que también llamó la atención ahora es esta imagen de presos rusos que, bueno, pues en una búsqueda de sensibilizar a los presos rusos, les han estado poniendo una película de todo lo que han hecho los rusos en todo este año, ¿verdad? Les han hecho un documental con todas las imágenes de la guerra, así, donde van y entran y revientan una escuela o un parque o esto o el otro, donde fusilan, donde esto, de otro, con la idea pues decirles, oigan, pues vienen bien lavaditos del cerebro, pues vean esto. Ahora, no digo que no sucedan también cosas fuertes dentro de Ucrania. De hecho, varios tropas ucranianas las han detenido, las han encarcelado. Los mismos ucranianos cuando se portan mal, por así decirlo, ¿no? Están intentando pues traer o utilizar la ética europea en cuanto a la guerra, porque pues buscan pertenecer a la Unión Europea y están aplicando eso. Por eso hemos visto que han detenido también varias veces a militares ucranianos, pero los mismos ucranianos lo hacen, ¿verdad? Que eso pues ese es un tema interesante, ¿no? Y pues ponen ahí todo lo de los niños que se han llevado a Rusia, a todos esos temas, como para que pues entiendan esta situación desde otro punto de vista al menos, ¿no? Sí, exactamente, para sensibilizar, ¿no? Uh-huh. Es un tema que se aplica mucho. Antes de la invasión había un documental, creo que de DW, sobre cómo los van sensibilizando. Eran soldados rusos que detuvieron durante la invasión de Crimea, ¿no? Uh-huh. Y todos ellos están en una cárcel que está muy pegado al... ¿Qué es el este? ¿O el oeste? ¿Cuál es este lado? El oeste. Sí. El que se me hacen bolas a mí. Nada más norte y sur porque pues cabeza y pies. Fuera de eso ya vale que eso. Entonces, y quién sabe. Entonces allá los tienen y los tienen trabajando. Muy parecido a lo que hacen aquí. Los tienen haciendo muebles, haciendo cosas. Pues digamos para sacar dinero en algo, ¿verdad? Y pues se ve cómo los van tratando, que se den cuenta que pues no pueden llegar a invadir un país así como así, ¿no? A pesar de que su país se lo diga. Claro. Ya son soldados, pues están acostumbrados a hacer lo que les digan. Pues sí. Vamos a otro tema, vamos a otro asunto importante.